Bueno, tengo que hacer varios anuncios antes de comenzar y es que a las 5:30 yo me tengo que ir porque tenemos el vuelo, Antonio Ortega viene también y tenemos pedido un taxi a las 5:30 ahí en la puerta. Teóricamente íbamos a estar hasta las -15, que yo me tenga que ir no quiere decir que no podáis seguir, o sea, evidentemente, ¿vale? Por otro lado, otro anuncio es que, como está anunciado, ¿no? O sea, en el folleto, teóricamente había 3 ponentes, pero el tercero de los que aparece, César Pérez Gamboa, pues no tenemos noticias de él. No ha habido en ningún momento que haya dicho no voy. Y si ha dado, en los mensajes que hemos tenido, pues en principio no, en ningún momento dijo que no iba a venir. Y en algunos momentos ha dado señales de vida. Entonces no entendemos si es que le ha ocurrido algo. Es verdad que él a veces va a Colombia y va a sitios alejados, entonces no sabemos, ¿no? Esperemos que no, o sea, seguro. Y en ese caso, bueno, en principio hay un poquito más de tiempo, por tanto, yo creo que, teniendo en cuenta que esta última sesión, antes de la clausura, pues es eso, precisamente, la última sesión de la jornada, aparte de todos los presentes, también los miembros y componentes del grupo, pues creo que es una ocasión para tener un debate cara a cara, presencial, ¿no? A diferencia de todas la inmensa mayoría de las reuniones que hemos tenido, que vamos por, creo que 30 y tantas, ¿no? Más de 33, 34, que la inmensa mayoría han sido presenciales, como os podéis imaginar, con gente, pues, en México, etcétera, en Barcelona, Brighton, Córdoba, Granada, en Madrid, por supuesto, ¿no? Y más. Euskadi, bueno, Bilbao, Guernica, Gratus, ¿no? Con María, por ejemplo, ¿no? Y Joaquín. En fin, entonces, lo digo porque Nuria me había planteado, ya si no viene César, pues tú habla tú más, y bueno, creo que más bien yo sería partidario de aprovechar, sobre todo, las intervenciones que se han preparado más a fondo, tanto Luis como Beatriz, y el tiempo que quede para tener más debate, ¿de acuerdo? Aún así, la intervención mía inicial, aparte de lo que he comentado, pues voy a decir algo, ¿no? Adicional, y es algo que en este grupo es uno de los objetivos fundamentales desde el principio, es precisamente lo de contribuir a la elaboración de un concepto de paz ambiental, ¿no? Eso ha sido recurrente, claro, ahí ha habido, podría, pero creo que no merece la pena ahora, ¿no? Hacer un relato de qué temática hemos abordado en todas esas sesiones a las que he hecho referencia, que no todas han sido de contenido, algunas han sido organizativas, otras, algunas no pocas, se han dedicado a la elaboración de un glosario que está paralizado en cierta medida, o por lo menos queda trabajo, pero ha habido no pocas sesiones sustanciales con contenidos que os podéis imaginar. Muchos de ellos tienen que ver con los contenidos, algunos de los contenidos que se abordaron en las primeras jornadas, y de los que se han abordado también aquí, ¿no? Entonces, incluso la primera sesión que tuvimos el grupo, estamos hablando de 2021, dinamizada, ¿no? Por un ponente que fue en mi caso, fui yo, se trataba de plantear un marco general en el que situarse. Y bueno, naturalmente no me voy a extender en cuanto a qué contenidos tuvo aquella sesión, pero realmente la mayor parte de esos contenidos están por escrito en el número al que se ha hecho ya referencia, ¿no? El número 165 de la revista Papeles, dedicado a paz ambiental, hacia un nuevo paradigma. Pues ahí hay
uno de los artículos al que firmo yo, que tiene el título de La investigación para la paz ante la crisis ecosocial, algunas consideraciones y propuestas. Entonces, claro, no me voy ahora a extender porque también coincidiría en gran medida con los contenidos de mi intervención en las primeras jornadas, y fruto de aquellos precisamente luego fue lo del artículo, pero por daros el índice, ¿no?, del artículo, pues la primera sección era objetivo de la investigación para la paz. Ahí hacía hincapié en el concepto de paz que manejamos, la mayor parte de la gente que está en la investigación para la paz, que ayer, a raíz de la intervención de Joan Martínez Alier, ¿no?, o sea, coincide, digo, tiene que ver con la intervención que hizo Luis o la que hice yo a continuación, porque Joan Martínez Alier, pues, utilizó el concepto restringido de paz, ¿no? O sea, entonces, remarcar eso, porque eso tiene, pues, muchas consecuencias, ¿no?, en cuanto a... Y entonces, ¿qué incluimos en el concepto de paz ambiental, ¿no? Entonces, el concepto de paz no me voy a extender, pero una forma de decirlo, como ayer se comentó, ¿no?, pues tiene que ver con ausencia de todo tipo de violencia, un concepto de violencia amplio, ¿no?, en el sentido de todo aquello que, siendo evitable, impide el desarrollo de las capacidades humanas, las potencialidades, la satisfacción de necesidades humanas. Eso es enorme. A mí me gusta emplear una frase corta para hablar del concepto de paz en sentido amplio, que hablo de un proceso que nunca acabará, en el que se tratan de ir creando condiciones que permitan, pues, una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta Tierra, ¿no? Entonces, eso dicho así, que es una frase cortísima, sin embargo, quizá sea el objetivo más ambicioso que podemos plantearnos desde el punto de vista de conocimiento, es decir, ¿no?, de reflexionar, indagar acerca de la realidad, pero no solo eso, esa frase incluye también una parte de acción, de transformación social, y por tanto, ese objetivo de la construcción de la paz, que también, y en ese artículo se habla, cuando se habla de investigación para la paz, solo hablamos de investigar o también de construir la paz. Para mí, el objetivo fundamental de todo ese campo es construir la paz, porque si no, apaguémonos. O sea, ¿vamos a reflexionar solo? No, ¿no? Vivimos en el mundo real, ocurren cosas terribles, etcétera, ¿no? Tenemos sueños, ¿no?, deseos, y por tanto, ese objetivo de construir la paz, ¿no? Que por otro lado, formulado de ese modo, a mi juicio es, pues, quizá el leitmotiv o el objetivo fundamental que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su historia, ¿no?, y que creemos que sigue siendo vigente, incluso cada vez más, ¿no? O sea, necesitamos con urgencia, ya que las amenazas, los riesgos son enormes, ¿no? Entonces, necesitamos actuar, ¿no? Pero claro, actuar con ese análisis previo, etcétera, ¿no?, que a mi juicio es lo que intenta la investigación, todo ese campo que intenta construir la paz. Claro, en relación con lo ambiental, pues recordemos, ¿no?, que lo social y lo ambiental están íntimamente relacionados, ¿no? Bastaría decir la crítica que ha hecho la economía ecológica a la economía clásica o neoclásica o estándar, ¿no?, y todo lo que eso implica, ¿no?, desde el punto de vista de herramientas metodológicas, cuál es el objeto de estudio, ¿no?, y por tanto, y también la virtualidad de esa herramienta, de ese campo, para analizar la realidad y transformarla, ¿no?, e incidir en ella, ¿no? Entonces, habría ahí un pequeño paralelismo, es decir, lo mismo que la economía ecológica, ¿no? O sea, tiene una interpretación del medio, del entorno, de lo ambiental, que impregna todo, que es la condición de posibilidad de la propia sociedad, ¿no?, y no como algo separado, frente a el enfoque de la economía neoclásica, ¿no?, como donde el medio ambiente es una parcela más, ¿no?
pero desconectado de la sociedad, ¿no? Con la que tiene interacción, etcétera, ¿no? En fin, no me extiendo más, ¿no? Porque eso hablaba de los epígrafes, ¿no? Objetivos de la investigación para la paz. Luego hablaba de la investigación para la paz, las cuestiones ambientales y la crisis ecosocial. En las jornadas ya se ha hecho referencia a dimensiones de la crisis ecosocial, etcétera, ¿no? Entonces no voy a extender. Algunas aportaciones relevantes para la construcción de la paz. Entonces ahí diría, el objetivo de la construcción de la paz, que evidentemente es tremendamente ambicioso y que, por supuesto, el campo de la investigación para la paz y de la construcción de la paz no es capaz, no es suficiente para abordar la gran cantidad, desde el punto de vista teórico, por un lado, ¿no?, de aproximaciones, elaboraciones. Es decir, esa parte, y es lo que ahí señalaba en el artículo también, o sea, muchos campos disciplinares, pero en su mayor parte interdisciplinares, están haciendo aportaciones relevantes para el marco este en el que nos situamos, de la construcción de la paz. Y ahí hacía un listado y hacía referencia a autores, grupos de investigación, disciplinas, ¿no?, que están haciendo, aunque no se reconozcan como de la investigación para la paz, pero en la práctica están haciendo aportaciones que son relevantes y pertinentes para la construcción de la paz. Y, por tanto, el campo de la investigación para la paz, a mi juicio, tiene que ser estar atento, conocer, establecer diálogos con esos campos e incluso a veces, podría darse el caso de hacer peticiones a esos campos, porque esos campos a lo mejor algunos de ellos tienen más capacidad de análisis, más herramientas, ¿no?, para comprender, diagnosticar, etcétera, que no se hace, no todo, para ese objetivo al que he hecho referencia de la construcción de la paz, evidentemente la comunidad, creo que relativamente restringida de la investigación para la paz, no es suficiente. Y eso hablando de la parte de conocimiento, porque atendiendo a la otra parte de transformación social, de construcción de la paz, por tanto, eso tiene mucho que ver también con lo que elaboran no la academia, sino colectivos sociales, etcétera, ¿no? Bien. Terminaba el artículo, y ya estoy terminando, ¿no?, esta exposición, ¿vale?, y os paso la palabra. Terminaba con algunas tareas a realizar, ¿no? Entonces, decía, sería deseable explorar en qué medida este tipo, ¿no?, o sea, esas tareas, ¿no?, necesarias para construir la paz, ¿no?, que se está elaborando, ¿no?, o sea, en cuanto a la respuesta a la crisis ecosocial desde la investigación para la paz, ¿no?, estamos hablando. Dice, ¿qué se está elaborando en los diferentes centros y grupos de trabajo vinculados a IPAD? Bueno, vinculado a IPAD, fundamentalmente se ha creado este grupo, ¿no?, y por tanto tenemos bastante información. En los grupos de trabajo de la Asociación Internacional de Investigación para la Paz, la IPRA, y también en la europea, la EUPRA, yo no sé si la página, porque antes sí aparecían, pero de hecho me he acercado últimamente y tanto en una como en otra no aparecen los grupos de trabajo, lo cual me parece no creíble. O sea, será o están en renovación o, digo, la página, ¿no? O sea, sospecho que no es fiable, ¿no? Luego hablaba también de las revistas de investigación para la paz, porque creo que este grupo pues necesita, si es que no lo ha hecho, y creo que no suficientemente a lo mejor, ¿no?, necesitamos hacer ese rastreo de qué se ha elaborado en el campo de la investigación para la paz, que se reconoce como tal, ¿no? Y yo creo que parte de la intervención de Luis va a ir en ese sentido, ¿no? Hablaba también de lo mismo, esa búsqueda en otros campos inter y transdisciplinares. En el artículo hablaba, no lo he explicitado para no consumir demasiado tiempo, pero hacía referencia, ¿no?, a
donde creo que se están haciendo aportaciones relevantes, que evidentemente es alguna mirada parcial e insuficiente, por supuesto, ¿no? Por mi parte, digo, ¿no? O sea, que seguro que hay otros campos que también, ¿no? Y autores, etcétera. Y, por supuesto, hablaba también finalmente por colectivos y movimientos sociales. Paro ahí, ¿no? Entonces creo que las dos intervenciones que va a haber, la primera de... A ver, yo tenía aquí... Sí, eso es. De Luis Sánchez Vázquez, que como sabéis, bueno, viene esa información en el folleto, ¿no? Es profesor de la Universidad de Córdoba, investigador del grupo STAN, el mismo en el que está Antonio Ortega, que es el que lo coordina. El grupo STAN es la red del sur, me decís la traducción si lo empleáis así o no, Red del Sur de Acción y Formación sobre Decolonialidad. Luis Sánchez, doctor en Paz y Conflicto y Democracia, con especialidad en conflictos ambientales y profesor del Departamento de Didáctica Específica de la Universidad de Córdoba. Es investigador de la red STAN, ¿no? Como antes he comentado ya, y colaborador del IPAZ, ¿no? de la Universidad de Granada. Sus líneas de investigación son el estudio de los conflictos ambientales desde la ecología política y la justicia ambiental, la ciencia ciudadana y la educación ambiental. Si os parece, bueno, yo creo que yo luego hablo de la presentación de Beatriz, ¿no? Vale, pues Luis, cuando quiera. Pues gracias, Jesús. Gracias a todos y todas por estar aquí hasta ahora y a los compas de la organización, al DELAS por acogernos, a FUEM por organizar, a IPAZ también por aportar. Y bueno, mi intervención de hoy era un poco una tarea pendiente del grupo, ¿no? Que el grupo de Paz Ambiental nos pusimos como objetivo ver un poco, rastrear un poco qué se estaba haciendo y sobre todo qué se está haciendo ahora mismo sobre paz ambiental. Es decir, para identificar cuáles pueden ser nuestros aportes relevantes tenemos que saber qué se está haciendo. Eso es una tarea, como os podéis imaginar, bastante potente. Yo he hecho lo que he podido. He hecho un estudio no exhaustivo y obviamente enfocado un poco desde mi marco, ¿no? Desde mis intereses. Y mi formación, pero bueno, con eso espero aportar un poco, sobre todo los nuevos enfoques que se le están dando al concepto de Environmental Peace Building, que sería la construcción de paz ambiental, que es el concepto dominante en investigación sobre paz y medio ambiente. Sé que luego Beatriz va a meter bastante caña a ese concepto, entonces yo solo voy a pasar un poco por encima, pero sí quería explicar un poquito ¿cuáles son los orígenes de la relación entre investigación para la paz y ambiente? Yo utilizo ambiente mejor que medio ambiente porque medio ambiente en castellano es una redundancia, medio y ambiente son sinónimos. Si queréis luego discutimos sobre eso en el debate porque hay gente que no está de acuerdo y que no lo utiliza. Pero yo prefiero usar ambiente y ambiental a medio ambiente y medioambiental. Si queréis luego lo comentamos. Entonces eso, la estructura de mi intervención es relación paz-ambiente histórica. Luego hablar un poco del surgimiento del concepto de Environmental Peace Building, pasar relativamente por encima sobre las críticas al concepto, porque ahí Beatriz va a profundizar más, y dentro de las nuevas aproximaciones, identificarlas un poco, y yo me centraré en un par de ellas, que controlo más, los temas de ecología política y justicia ambiental y el enfoque decolonial. Luego Beatriz hablará del enfoque feminista, que es otra de las nuevas aproximaciones, y por último, quería introducir un poco en ese panorama cuáles pueden ser y cuáles están siendo los aportes de nuestro grupo de paz ambiental. Es decir, dentro de ese panorama contemporáneo de investigación para la paz y ambiente, ¿qué estamos aportando desde nuestro grupo, ¿no? Bueno, para empezar, sobre esa relación entre investigación para la paz y ambiente, Pera Ortega decía hoy, con parte de razón, que es una relación novedosa. Es novedosa de forma explícita, es decir, hace poco tiempo que se está diciendo investigación para la paz y ambiente. Pero, como bien apuntaba Beatriz en el debate, es una relación que viene de más atrás. Lo que pasa que no era tan explícita. Por ejemplo,
dos de los grandes referentes del pensamiento pacifista, como Pera nos explicó bien en una intervención, son Thoreau y Gandhi, que tienen un componente muy potente en su pensamiento de protección ambiental, desde distintas perspectivas, pero que sí que han influido mucho en el desarrollo de la investigación para la paz. En esa concepción de protección del ambiente, de la naturaleza, desde perspectivas muy distintas, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando yo hice el doctorado en la Universidad de Granada, en el Instituto de Paz y Conflictos, que se llamaba Paz, Conflictos y Democracia, ahí no había ninguna asignatura que tratara el medio ambiente. Nada, no había nada. Pero ni siquiera cuando nos explicaban el pensamiento de Gandhi y de Thoreau nos mencionaban el tema ambiental. Nada, cero. Pero había una asignatura que era Ciencia y Tecnología para la Paz, de la que participaba Jesús también, que ahí sí que se explicitaban los vínculos de la investigación para la paz frente al militarismo. Y ahí sí que empezaban a salir algunos temas relacionados con el daño ambiental, de los conflictos armados, de la investigación militar y sobre todo de la cuestión nuclear. Antes comentaba con Quique, porque yo precisamente hice mi tesis doctoral sobre el tema nuclear, porque era el que más vinculaba investigación para la paz y ambiente. Y eso sí data de unas décadas atrás. Es decir, hoy me acordaba cuando hablabais sobre ese tema, sobre desde cuándo se está relacionando paz y ambiente, Greenpeace, que es Paz Verde, se funda en el 71. Es decir, desde los 70 ya esa relación entre el movimiento ecologista y el pacifista a nivel de movimiento social sí que está muy presente, pero no tanto en la academia. Ahora veremos cómo a nivel académico surge mucho después esa relación. Pero ya desde los 70, bueno, están esos vínculos muy relacionados con el militarismo, el impacto de las pruebas nucleares, el impacto de las bombas nucleares, ¿no? Y luego lo que se empiezan a desarrollar son los estudios de seguridad ambiental, que se llaman, que es el posible daño al medio ambiente de los conflictos armados. Y ahí es cuando ya se empieza a explicitar un poco. Eso es finales de los 80, principios de los 90. Ahí están los trabajos de Homer Dixon en Canadá, de Gunther Bechler en la Fundación Suiza para la Paz y también de Rafael Grasa, aquí en Barcelona, que es como pionero en el Estado español en lo que él llamaba conflictos verdes, ¿no? Pero eso es del 96, 97, o sea, es relativamente pronto para lo que es la investigación para la paz. ¿Cuándo surge el concepto de Environmental Peace Building, ¿no? Que es como el dominante ahora? Bueno, surge a partir de los años 90, cuando Naciones Unidas después de un diálogo con las organizaciones que trabajaban en el terreno, en conflicto armado, digamos que implanta los conceptos de peacemaking, peacekeeping y peacebuilding, distinguiendo entre peacemaking sería como establecer la paz, hacer las paces, que decía Vicent Martínez, no, pero en el terreno, es decir, en un conflicto armado, cuando se firma la paz, digamos. Peacekeeping sería mantener esa paz en ese entorno inestable de conflicto armado. Y peacebuilding sería construir la paz a partir de un contexto de paz negativa, ¿no? De un conflicto armado. Y eso se publica en el 92, Naciones Unidas lo publica en el 92, y no es hasta una década después cuando desde Estados Unidos Ken Konka lanza el concepto de Environmental Peacemaking. Es decir, él lo enfoca diciendo que la cooperación medioambiental puede dar espacios de negociación para establecer la paz en un conflicto armado, refiriéndose sobre todo a la gestión de recursos compartidos. Es decir, como dos estados o grupos enfrentados tienen que compartir recursos comunes, por ejemplo, un río, una línea de costa, un pozo de petróleo. Tarde o temprano se van a tener que poner de acuerdo para compartir esos recursos naturales o esa gestión ambiental. Entonces, este hombre lanza ese concepto de Environmental Peacemaking como dando pistas de que puede ser una línea de trabajo para hacer las paces sobre una componente ambiental. Y es a partir de ahí, eso ya 2002, o sea, es bastante reciente. Es a partir de ahí que se desarrolla el concepto de Environmental Peace Building.
que sería la construcción de paz ambiental, sobre las mismas bases. Es decir, el postulado es que la gestión de recursos compartidos ayuda a la cooperación y ayuda a construir paz. Esto se desarrolla a partir de la década de los 2000 y sobre todo en la década de 2010. Es cuando más se desarrolla este concepto. Viene de los modelos de parques para la paz, que se llaman los parques naturales de gestión compartida. Hay muchos ejemplos. En Latinoamérica está el parque compartido entre Perú y Ecuador, después de la guerra del Cenepa, a final de los 90. En África hay muchos ejemplos. Uganda, por ejemplo, es un ejemplo exitoso. Gabón. Luego también en Afganistán se intentaron poner en marcha algunos ejemplos que no son tan exitosos, pero bueno, la idea es esa, ¿no? El compartir un territorio común puede ayudar a construir paz entre estados que han estado en conflicto o grupos, más que estados, grupos armados. El desarrollo del concepto lo que intenta es que esos modelos de negociación y de espacios compartidos sean cada vez más justos e inclusivos. Parte de un modelo de negociación entre estados, se intenta que llegue cada vez más a las comunidades y grupos involucrados. Pero todo el concepto parte de entender la paz como ausencia de guerra. Es decir, es la visión clásica y negativista de la paz, ¿no? De la paz negativa que decía Galtung. Todo el desarrollo, toda la construcción del concepto de construcción de paz ambiental parte de esa perspectiva de la paz, ¿no? Es decir, vamos a construir paz donde antes había guerra. Lo voy a dejar ahí, aunque daría para más debate y creo que Beatriz ahora va a profundizar más, pero obviamente este concepto ha sido muy criticado desde la investigación para la paz y desde otras disciplinas o campos interdisciplinares afines o en diálogo con la investigación para la paz. Por ejemplo, dice que deja fuera muchas otras violencias que no son la violencia directa, como violencias simbólicas, culturales, la violencia contra la naturaleza, todo eso se quedaría fuera de esta visión clásica de la construcción de paz ambiental. Tampoco se suelen tener muy en cuenta las motivaciones y percepciones subjetivas de las comunidades afectadas, suele ser más negociaciones en planos institucionales. Las revisiones del concepto vienen también por nuevas preocupaciones ambientales como la crisis climática, por ejemplo, crisis sistémica y global también, pero sobre todo la crisis climática ha conseguido visibilizar un poco este concepto de paz ambiental. Ahora os pongo algún ejemplo. Y las críticas y revisiones vienen también desde dos grandes enfoques, si queremos, emancipatorios de la academia y de los movimientos sociales, como son el enfoque feminista y el enfoque decolonial. El movimiento ecologista no se ha metido tanto ahí, al menos que yo sepa, pero el movimiento feminista y sobre todo el enfoque decolonial de la academia sí han revisado mucho el concepto. Entonces, por ejemplo, estas nuevas visiones, ¿no? Respecto a la inclusión de la crisis climática dentro de la construcción de paz ambiental, hace un par de años, bueno, en noviembre del 22, National Geographic publica un artículo que se llama Paz Medioambiental. Lo publican así en la versión en español, pero es una traducción de Environmental Peace Building. Están traduciendo construcción de paz ambiental. Paz medioambiental, el cambio climático puede ayudar a resolver conflictos. Ellos lo que hacen es aplicar esta visión de construcción de paz ambiental, es decir, la gestión de problemas ambientales compartidos entre estados que tienen conflictos puede ayudar a resolver esos conflictos, ¿no? Es decir, la cooperación va a ser necesaria para resolver los problemas de adaptación y mitigación al cambio climático, entonces aprovechemos para resolver conflictos que sean más o menos enconados, ¿no? Y para profundizar, bueno, digamos que, claro, cuando me puse a hacer un repaso de lo que se había escrito sobre investigación para la paz y ambiente en los últimos años, tuve que seleccionar, ¿no? Entonces, fui a los que llevan la voz cantante, los duros que dicen en Colombia, ¿no? De la investigación para la paz hoy día, y esos siguen siendo la escuela anglosajona. Entonces, me fijo en ellos, pero no son los únicos. En el año 2023, un grupo de estos de los duros, que son, por ejemplo, Tobias Side, Florian Campbell, Philippe Le Villon, ellos publican un número especial en Environmental Politics que titulan The Future of Environmental Peace and Conflict Research, es decir, el futuro de la investigación en paz y conflicto, ambiental en paz y conflictos.
Y ellos deciden, porque ellos, bueno, a ver, con mucha base y con mucho criterio, lanzan como 5 ejes de trabajo en el futuro, ¿no? Que serían cambio climático y conflicto armado, continuar con la construcción de paz ambiental en sentido clásico, dicen que esa va a seguir siendo una línea dominante, la inclusión de la ecología política o el diálogo con la ecología política, que en eso me voy a detener un poco más, una revisión del concepto de seguridad ambiental y el enfoque decolonial. Incluyen estos 5 ejes. Dejan fuera el enfoque feminista, así que te doy más dinamita para después, pero ellos lo dejan porque, entre otras cosas, porque son casi todos tíos, creo que eso, dejan fuera el enfoque feminista. Pero bueno, pero a mí me sirve un poco de guía para decir, digamos, estos son los tipos más citados y más respetados en investigación para la paz a nivel académico. Entonces, bueno, algo pintan, ¿no? Ellos dicen que esos son los 5 ejes, ¿no? Entonces yo profundicé un poco en los 2 ejes que yo trabajo más, ¿no? En el eje de la ecología política y en el enfoque decolonial, es decir, ¿qué se está haciendo de verdad en investigación para la paz y ecología política, por ejemplo? Y cuando revisé las publicaciones del grupo, hay un grupo que se denomina Environmental Peace Building, es decir, ellos son la construcción de paz ambiental. Es un grupo que realmente es muy potente porque está ahí la UNEP, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Universidad de McGill de Canadá, la Universidad de Tokio, una universidad australiana y un instituto de Estados Unidos de investigación para la paz. Y ellos como que marcan un poco la agenda también. Me puse a revisar sus publicaciones sobre temas de ecología política y paz ambiental y en realidad sí que lo incluyen, sí que lo incluyen, hablan por ejemplo del extractivismo y paz ambiental, pero mantienen las visiones clásicas. Por lo que he revisado, mantienen las visiones clásicas con algunos matices, es decir, el extractivismo en relación con el conflicto armado o con la presencia militar, que ayer comentabais también. Hablan de algo de que ayudaría a resolver conflictos, que hubiera más transparencia en la industria extractiva y tal. Algunos enfoques un poquito más sociales e institucionales, pero nada que ver con las visiones que ahora comentaré, otras visiones sobre ecología política, extractivismo y justicia ambiental, ¿no? Que manejamos, por ejemplo, en nuestro grupo o que se manejan desde América Latina, por ejemplo. Esta gente no lo incluyen. Y, sin embargo, otros de los referentes, que son normalmente los institutos de investigación en universidades nórdicas, Suecia, Noruega, Finlandia. Hay un grupo muy interesante en la Universidad de Lund, en Suecia, que ellos sí que trabajan el tema de extractivismo para construcción de paz ambiental desde perspectivas más abiertas, ¿no? Por ejemplo, ellos investigan las resistencias al extractivismo como movimientos de construcción de paz. Un poco lo que ayer le comentábamos a Joan Martínez Alias, ¿no? Y esta gente sí que lo están trabajando. Eso es una publicación de 2024 de este grupo de la Universidad de Lund. Como digo, voy a dar pinceladas, ahora si queréis en el debate profundizamos más. Sobre el enfoque decolonial, ahí he encontrado cosas muy interesantes. Incluso el grupo de Environmental Peace Building, que en el tema de extractivismo y ecología política mantenía visiones más clásicas, en el enfoque decolonial han sacado un informe 2024 muy interesante, que dicen que hay que buscar nuevos paradigmas de seguridad, hablando incluso de desmilitarización, buscar alternativas a los sistemas de gobernanza eurocéntricos, de gobernanza ambiental, ¿se entiende? Y que esas alternativas deben ser desde abajo, desde perspectivas indígenas y decoloniales. Que lance estos postulados un grupo como el de Environmental Peace Building es muy interesante. Pero aún así hay otros grupos que van más allá. Por ejemplo, este mismo grupo de la Universidad de Lund habla también en algunos de sus trabajos de diferentes concepciones y epistemologías sobre la naturaleza, que es algo que comentabais en la mesa de antes, y de superar sesgos ontológicos en los nexos sobre paz y medio ambiente. Es decir, no solo hablan de epistemología, de cómo se construyen los saberes, sino de ontología, es decir, cómo concebimos ya el mundo. No es lo mismo, como ayer hablábamos también sobre derechos de la naturaleza, ¿no? No es lo mismo cómo concebimos desde perspectivas eurocéntricas nuestra relación con el entorno que cómo lo conciben otras culturas, ¿no? Y luego hay más casos, ¿no? Pero quería rescatar el caso de Colombia, porque hoy ha salido también en la intervención de Antonio. Colombia lleva años trabajando el tema de la paz ambiental. Lo trabajan desde diferentes perspectivas. Hay una más institucional, aunque vinculada a los movimientos sociales, que son el trabajo de justicia, que ellos hablan de paz ambiental en relación al post-conflicto colombiano,
que sería una visión un poquito más clásica. Y luego está el tema de las paces ambientales, sea con Z o con C, que también lo escriben, que es una construcción muy desde los territorios. No tanto desde la academia, pero sí influidos por esa academia emancipatoria que está muy influida por Orlando Falsborda o Arturo Escobar, por ejemplo. Estos movimientos sociales beben mucho de esa academia y de esa perspectiva decolonial. Entonces, el caso de Colombia y desde América Latina se están proponiendo cosas muy interesantes. Y ya, para ir cerrando y dejar más espacio para el debate, sí que quería apuntar, bueno, ante este panorama o con este panorama, con este contexto, ¿qué podemos aportar y qué estamos aportando desde nuestro grupo de paz ambiental en iPad, ¿no? Pues creo que, por ejemplo, esa concepción de los movimientos por la justicia ambiental como construcción de paz, que ayer le comentábamos a Martínez Salier y que ha comentado antes Jesús también, es un aporte muy interesante, que lo vamos a desarrollar ahora desde el Instituto de Paz y Conflictos de Granada con ese Observatorio de Humanidades Ambientales que va a coordinar Antonio, pero que yo voy a estar ahí también, y que hemos incluido en la línea de trabajo de paz ambiental también en relación a la justicia ambiental. Otro de los aportes principales puede ser el enfoque feminista, que ahora va a hablar Beatriz. Creo que en nuestro grupo lo trabajamos bien porque hay expertas. El tema del cambio climático y conflicto armado, yo lo cambiaría a cambio climático y militarismo, como bien decía hoy Pera, que eso lo trabajáis muy bien desde el DELAD, creo que puede ser otro aporte de nuestro grupo. Temas, concepciones más amplias de la ecología política que incluyan temas de decrecimiento, que Pera Brunet también nos ha aportado alguna vez. Temas de crisis ecosocial y transiciones que trabajan desde FUEM también. Y luego el enfoque decolonial, que trabajamos también desde el grupo de Stand UGR, pero también las propuestas de Guernica son muy interesantes. Ese tema de las epistemologías desde los territorios entronca muy bien, ¿no?, con esas aportaciones. Entonces, yo diría, bueno, también para darnos un poquito de importancia, pues creo que los aportes que podemos hacer desde el Grupo de Paz Ambiental son relevantes, van muy en la línea de la agenda que marcan los centros y los grupos de investigación para la paz dominantes, y que creo que somos, de hecho, pioneros, sobre todo en el ámbito hispanohablante. Dialogando con las propuestas que vienen de América Latina, pero creo que sí que son aportes interesantes. Bueno, lo dejo aquí. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Luis. Hay que hacer otro anuncio, ¿no?, porque ahora va a intervenir Beatriz Arnal Calvo. Aparece en el folleto un título, que ahí tenéis, pero ella, el título que hubiera querido y que comunicó, pero que no se, finalmente, bueno, por razones las que sean, no se incluyó ahí, en el folleto es Miradas críticas a la paz ambiental y climática desde los feminismos. Repito, miradas críticas a la paz ambiental y climática desde los feminismos. Beatriz es investigadora del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza, es miembro de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, es candidata doctoral en la Universidad de Brighton, en el Reino Unido, es investigadora del Centro de Filosofía, es un título larguísimo, de Filosofía Aplicada, Política y Ética, bueno, y del Centro de Política Espacial, Ambiental y Cultural. Si quieres comentar lo de espacial, eso a ver de qué va. Dice, además es activista feminista, pacifista y ecologista en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Sus intereses académicos y activistas incluyen los vínculos entre combustibles fósiles, conflicto armado, militarismo y crisis ambiental y climática desde una perspectiva feminista pacifista. Anteriormente fue trabajadora humanitaria en contextos de conflicto armado y desplazamiento forzado en África y Oriente Medio. Y bueno, aunque no he dicho nada de Luis, que evidentemente podríamos haber dicho, de publicaciones, pero por destacar, sobre todo en relación con lo que se va a tratar, es la autora del informe de la Liga, ¿no?, Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que tiene el título de Hacia una política climática libre de combustibles fósiles. Aportes desde el feminismo pacifista, ¿no?, que se publicó en el 2024, ¿no? Pues cuando quieras, Beatriz.
Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Luis. Es un honor compartir esta mesa con vosotros y estas jornadas con el resto del grupo de Paz Ambiental y con todas las participantes en las mesas. Muchas gracias a las asistentes también. Es una hora un poco dura. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y últimamente me toca intervenir siempre al final, lo cual es una gran responsabilidad porque me toca tratar de dialogar e hilar todas las aportaciones que hemos tenido a lo largo de estos 2 días, con lo que yo tenía preparado, y también me ponen la responsabilidad de terminar con un toque de esperanza y optimismo. Lo primero lo voy a intentar, lo segundo no sé si lo voy a conseguir, pero bueno. No quisiera comenzar sin hacer referencia al genocidio que está ocurriendo en estos momentos en Gaza y en tantos otros lugares. En el contexto de Gaza hemos visto claramente el uso del medio ambiente, de la naturaleza, como víctima colectiva. Hemos visto también el uso de los recursos naturales para fortalecer esas violencias contra la población gazatí, pero también contra la población de Cisjordania, la limitación del acceso a los recursos naturales, a los servicios básicos como el agua o la energía. Hemos visto también, como ya nos presentaba Pera, los impactos ecológicos y climáticos de la industria militar, el impacto también de la destrucción, pero también de la futura reconstrucción de Gaza, también el impacto de la ocupación, no solamente en contexto de conflicto armado directo, pero también en la ocupación de Gaza, que lleva unas cuantas décadas funcionando. Hemos visto también esos nexos entre genocidio, etnocidio, ecocidio, los vínculos entre la tierra, la identidad, la memoria, de la que nos hablaba María también antes. También la violencia de género muy clara y específicamente violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres gazatíes. Todas estas cuestiones, me parece, son cuestiones que conciernen a la paz ambiental. En nuestro grupo de paz ambiental nos gusta decir que no hay paz sin paz ambiental, y a mí me gusta ampliar esto un poco diciendo que tampoco hay paz ni tampoco hay paz ambiental sin justicia de género. Y en esta línea más o menos va a ir mi intervención. Como ya hemos anunciado, voy a hablar de feminismos. Y entiendo que no es posible abordar la emergencia climática, la crisis ecosocial, los conflictos armados, sin tener en cuenta estas relaciones de poder basadas en el género y en otras categorías de poder también. Jesús ya ha comentado, el título de mi exposición es Miradas críticas a la paz ambiental y climática desde los feminismos. Y mi intervención va a ir la he dividido en 3 partes. La primera parte hablaré precisamente de qué es esto de los feminismos críticos, porque considero que son importantes traerlos al debate de la paz ambiental y a estas mesas y a estas jornadas en concreto. En la segunda parte hablaré un poquito del concepto de Environmental Peace Building. Luis ya me ha ahorrado mucha tarea porque ha hecho un recorrido histórico súper exhaustivo, pero sí que me gustaría confrontar este concepto normativo, esta práctica normativa y hegemónica de Environmental Peace Building desde el enfoque de género como una herramienta analítica. Si me permitís, no voy a dar tantas respuestas como sobre todo voy a plantear muchas preguntas que creo que deben estar presentes en el debate. Y la tercera y última parte hablaré de los feminismos críticos desde un enfoque de género de nuevo, pero utilizando el enfoque de género no solamente como una herramienta analítica, sino también como una herramienta propositiva que propone alternativas, que nos permite imaginar otros mundos posibles. Feminismos críticos. ¿A qué me refiero con esto de feminismos críticos? Me refiero a un conjunto de corrientes teóricas y prácticas que cuestionan las estructuras de poder, de dominación, de explotación, patriarcales, coloniales, capitalistas y extractivistas. A diferencia del feminismo liberal, que se conforma con la igualdad formal entre los hombres y las mujeres, los feminismos críticos aspiran a una transformación radical y profunda de nuestras sociedades, de nuestras estructuras económicas, políticas, culturales, también de nuestras relaciones en el ámbito público, en el ámbito privado. Desafían, por tanto, las narrativas hegemónicas, ¿no? De nuevo incidiendo en este giro epistemológico, sobre la paz, sobre la justicia y la sostenibilidad, sobre la crisis climática, sobre los conflictos armados, sobre el militarismo, etc. Los feminismos críticos no se ocupan solamente de las mujeres. Feminismo no es sinónimo de mujeres, como tampoco género es sinónimo de mujeres. En el sentido en que yo entiendo los feminismos críticos, se ocupan de las estructuras de poder, de dominación, de explotación,
y sobre todo de la división de género. Voy a hacer un poco de pedagogía aquí sobre qué es esto la división de género, y estoy segura de que la mayoría de vosotras ya estáis familiarizadas, pero me gusta un poco incidir en esto porque creo que es muy importante clarificar los términos. Entiendo el género como un sistema simbólico y construido, e insisto en esta parte, construido sobre los roles, las expectativas y las divisiones tradicionales sobre masculinidad y feminidad, que dominan, como he comentado, nuestras estructuras políticas, culturales, económicas y también nuestras relaciones. Establece además jerarquías entre lo tradicionalmente entendido como masculino, normalmente lo racional, lo público, la fortaleza, y lo tradicionalmente entendido como femenino, lo privado, los afectos, las emociones, la naturaleza, lo pasivo, etc. Cuando hablamos de la paz ambiental y de la crisis ecosocial, es importante hablar de las vulnerabilidades diferenciadas, los impactos diferenciados y desproporcionados sobre las mujeres y también sobre otros grupos históricamente marginalizados. Pero también es importante aclarar que esta vulnerabilidad no es intrínseca a las mujeres y a estos otros grupos. Es resultado de estas estructuras de dominación, de explotación, de exclusión y de marginalización. Por tanto, me gusta también siempre añadir que la división de género nos apela, nos violenta a todas, a todos y a todes, no solamente a las mujeres. Los feminismos críticos utilizamos el enfoque de género, como he dicho, como una categoría analítica que nos permite hacer preguntas, que nos permite cuestionar lo hegemónico, lo normativo, también en el contexto de la paz ambiental. En el contexto del conflicto armado, atender a esta división de género nos permite entender por qué se justifica el uso de la fuerza armada y militar como resolución de conflictos en la mayoría de los casos, en lugar de la no violencia y de los cuidados. Esta división de género también determina qué cuenta como conflicto armado y qué no, qué cuenta como inseguridad y qué no. Excluye otras formas de violencia, de las que también hablaba Luis anteriormente, y de discriminación. Las mujeres, las feministas, pacifistas hablan de un continuo de violencias que se producen durante los conflictos armados, antes de los conflictos armados y también después, y también en otros contextos que no son necesariamente de conflicto armado, como vemos claramente en la crisis climática. Establece qué experiencias e impactos son relevantes, qué impactos son incluidos, qué impactos son excluidos. Por ejemplo, ya he comentado, los derechos sexuales y reproductivos normalmente están excluidos tanto de la práctica como de la investigación de la paz y de la paz ambiental en particular. Y muchas veces victimiza a las mujeres y a otros grupos históricamente marginalizados. Esto es muy difícil de explicar porque, si bien creo que es importante visibilizar estos impactos específicos y desproporcionados sobre ciertos grupos, es importante también reconocer sus múltiples roles, no solamente como víctimas, no solamente desde su vulnerabilidad, también desde su agencia, desde su rol como agentes de cambio, de sostenibilidad, de transformación social. En el contexto de la paz, determina qué cuenta como paz y qué no. Qué conocimientos y capacidades de construcción de paz son valorados o incluidos o excluidos irrelevantes para la construcción de paz. Establece también quiénes y en representación de quiénes se sientan en las mesas de negociación y en los acuerdos de paz. Y creo que no hace falta decir que mayoritariamente no son mujeres ni tampoco otros grupos históricamente marginalizados. Por tanto, muchas veces esta división de género, en el contexto de la paz y de los conflictos armados, excluye a menudo transformaciones estructurales basadas en la justicia y la igualdad. En el contexto de la crisis climática y ambiental, también establece qué problemas y qué soluciones. Me pregunto si estos problemas son estructurales a los que refiere esta división de género o no lo son, si son más bien maquillajes o superficiales. Muchas veces no atiende a estas soluciones transformativas. Por tanto, desde los feminismos críticos proponemos estudiar la crisis climática, también la paz ambiental, los conflictos armados, desde las relaciones desiguales de género y también de otras categorías de exclusión. Entendemos que no puede haber o no podemos entender la paz ambiental sin entender también estas relaciones desiguales de género. Sin embargo, como ya ha mencionado Luis, ya lo hemos planteado en estos días, los enfoques feministas todavía son marginales dentro del contexto de conflicto armado, de paz, de crisis climática, de transición energética.
En muchos casos se habla de enfoques neutrales al género cuando no se menciona, pero desde los feminismos críticos queremos visibilizar que no existe esto de ser neutral al género. Cuando no se incluye el género, se está siendo invisible al género y, por tanto, se están reproduciendo injusticias y violencias. Cuando hablo de feminismos críticos, incluyo una serie de feminismos críticos, como he definido inicialmente, que comparten unas ciertas características. La primera es la interseccionalidad y la transversalidad, que también hablábamos el primer día. La opresión de género actúa en intersección con otras formas de violencia, como he destacado, la raza, la clase, la orientación sexual, la especie, la edad, la capacidad y un largo etcétera. Por tanto, no hablamos solamente de mujeres, como ya me he referido, sino también de grupos históricamente marginalizados y violentados. Las experiencias de conflicto armado, de militarismo, de crisis climática, de violencia ambiental son interseccionales, es decir, todas estas identidades se activan en estos contextos, no solamente el de género, también el de género atravesado por raza, clase, etc. Estos feminismos críticos son necesariamente pacifistas y antimilitaristas. Tienen un compromiso con la paz en un sentido amplio, que ya presentaba Luis, desde este sentido de paz positiva, de justicia social integral y sostenible. Y también parte de las experiencias y saberes situados y acuerpados de las mujeres y otros grupos históricamente marginalizados como agentes de paz y de sostenibilidad. Los feminismos críticos están comprometidos con hacer posible un mundo incompatible con la violencia militarista. No puede haber justicia de género mientras existan estructuras militares. Por tanto, proponemos también desmilitarizar nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros territorios. Y solamente así, creemos, puede haber un mundo justo, inclusivo, igualitario, no violento y sostenible. Habréis notado que no uso la denominación ecofeminista, esto quizás, si queréis, lo podemos dejar para el debate, pero sí que quiero resaltar que los feminismos críticos son ecologistas y territoriales. Hemos hablado del territorio, del cuerpo como el primer territorio. Decía María, lo he apuntado aquí porque me ha parecido súper interesante, debemos repensarnos en relación con el territorio también. Antonio hablaba de la justicia social que crea territorios otros alternativos, también se incluyen en estos feminismos críticos. Los feminismos críticos, desde esta vertiente ecologista y territorial, atienden a múltiples violencias que supone el modelo extractivista patriarcal, que provoca despojo, desposesión, acaparamiento, expropiación, explotación, desplazamiento forzado, pérdida de modo de vida tradicionales y conocimientos ancestrales de cuidado del territorio. Por tanto, como ya apelaba Luis, debemos también incluir otras violencias, quizás no violencias armadas o militaristas, pero otras violencias que denominamos violencias lentas, como por ejemplo la contaminación, los desplazamientos forzados, etc. Los feminismos críticos en este sentido visibilizan la conexión entre la explotación de la naturaleza y la explotación de los cuerpos de las mujeres y otros colectivos históricamente marginalizados. Y proponen también una ética del cuidado basada en la interdependencia, la sostenibilidad, la reciprocidad, la responsabilidad mutua y el respeto por la naturaleza. Y destaca el papel de las experiencias y luchas situadas y acuerpadas de las mujeres indígenas, pero también campesinas, como apelaba Antonio, afrodescendientes, por la defensa del territorio y la soberanía. Estos feminismos críticos son también poscoloniales y decoloniales necesariamente. Denuncian y muestran cómo esta matriz colonial de la que hablaba Antonio, también Luis, aún permea nuestras relaciones, nuestras instituciones, nuestras estructuras sociales, políticas y económicas, también cuando hablamos de paz ambiental. Y por tanto propone alternativas basadas en las cosmovisiones ancestrales, la interdependencia con otras formas de vida, el decrecimiento, el buen vivir, la armonía con la naturaleza y también otras formas de conocimiento a las que también apelaba María, como por ejemplo los afectos, los cuidados, el cuerpo. Es poshumanista y posantropocéntrica, que ahí tenemos el debate. Luego debatimos más, espera. Pero bueno, muy resumidamente, defiende la interdependencia entre la vida humana e inhumana. Yo creo que realmente estamos de acuerdo con el concepto, pero quizás no con la terminología. En cualquier caso, desafía esta división y esta jerarquía entre humanidad y naturaleza y descentra al ser humano. No es el actor o el ser más relevante dentro de los ecosistemas, solamente una parte de estos ecosistemas. Y finalmente, también lo hemos comentado en varias ocasiones entre ayer y hoy, es y debe ser, no puede ser de otra manera, anticapitalista.
Visibiliza y pretende transformar las estructuras capitalistas, coloniales, extractivistas, militaristas, fosilistas y patriarcales que destruyen la vida, que devalúan la vida colectiva, los cuidados y la interdependencia, como si la naturaleza y los cuidados fueran infinitos, siempre disponibles al servicio del capital y de la maquinaria de acumulación del capital. Por el contrario, los feminismos críticos ponen en el centro no solo la vida, sino también esta red de vida, de protección, de cuidado, de reparación, de florecimiento. Desde los feminismos críticos entendemos o analizamos esta crisis múltiple de sistemas de poder, de exclusión, basados en relaciones racistas y patriarcales propias de las economías capitalistas, extractivistas, basadas en el despojo y la explotación de ciertos cuerpos, territorios, relaciones y ecosistemas. Y me gusta repetir esto, de ciertos cuerpos, territorios, relaciones y ecosistemas. Como sabéis, el enfoque de género es una de las herramientas principales dentro del feminismo. Aquí lo voy a usar tanto como una herramienta analítica como también propositiva. Y paso, por tanto, a la segunda parte de mi intervención, y el uso del enfoque de género precisamente como herramienta analítica. Dos aclaraciones, un poco en línea a lo que debatíamos antes del descanso. Todos estos feminismos críticos, todas estas vertientes, todas estas ramas y elementos dentro de los feminismos críticos han pensado de una manera u otra la sostenibilidad, la justicia, los impactos diferenciados de crisis climática, etcétera, pero no siempre se han referido a sí mismos como paz ambiental. Pero como decíamos, es importante recalcar que sí han trabajado estas cuestiones que nosotros también trabajamos en la paz ambiental. También lo decía Jesús, ¿no? Y es importante visibilizar y estar en diálogo con todos estos movimientos sociales, con todas estas aportaciones del feminismo crítico. La segunda aclaración es que cuando hablo y critico, como ya ha adelantado Luis, el concepto de Environmental Peace Building, lo hago centrándome en este concepto desde la hegemonía, desde ese carácter institucional y normativo de paz ambiental y climática que surge, como bien ha explicado Luis, sobre todo en el mundo anglosajón, entre los años 90 y los años 2000, necesariamente vinculado con el UNEP, que es el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, sobre todo en torno a las publicaciones a partir del 2000-2009, sobre la gestión de los recursos naturales por parte de los Estados, como ya ha dicho Luis, para la construcción de la paz. Este concepto, además, ha sido ampliamente difundido más recientemente a través de la Asociación de Environmental Peace Building, que también ha presentado Luis, fundada en el 2018. Por tanto, cuando me refiero y critico este concepto y esta práctica, me refiero a esto, a esta institución, a este enfoque hegemónico y normativo. Por supuesto, no me refiero a todas estas constelaciones que de una manera u otra se han referido a la paz ambiental o las han trabajado desde diferentes enfoques y características. Por dar un ejemplo de qué se incluye y qué se excluye dentro de esta asociación de Environmental Peace Building. El año pasado se convocó a las personas miembros de la asociación y también a otras personas afines con la asociación a elaborar un glosario, un poco en la línea que también hemos hecho nosotros en el Grupo de Paz Ambiental, y se propuso elaborar diferentes términos que tuvieran cierta relevancia con respecto a la paz ambiental. Creo que no es un spoiler si os digo cuáles son los conceptos que no salieron en este glosario o que no se han trabajado. Capitalismo, combustibles fósiles, militarismo, incluso prevención de conflictos, con lo cual ya nos da una idea de en qué se está poniendo el foco en esta asociación. Tengo que decir que al final, una de las cuestiones que también ha comentado Luis, la asociación se está abriendo últimamente en los últimos años y han penetrado enfoques más críticos, tanto desde la academia como también desde la práctica, desde los movimientos sociales, y cada vez se está abriendo más el concepto. Junto con mi compañera Nico Edwards, que ha trabajado mucho el tema de las emisiones militares en el contexto británico, las dos nos pusimos como propósito elaborar el concepto de militarismo, y yo lo hice también, el de combustibles fósiles a raíz de una publicación que hemos hecho recientemente, que ya nombraba Luis, Jesús, sobre los vínculos de los combustibles fósiles y el militarismo desde una perspectiva feminista y pacifista.
En este contexto se propone una definición de paz ambiental y climática, la extraigo de una publicación justo antes de la que mencionaba de Luis del 2023, esta es del 2021, y os la leo para que la tengamos en cuenta cuando proponga las preguntas desde estos feminismos críticos. Dice: la construcción de la paz ambiental, pongo entre comillas, y climática, cuando hablamos de paz ambiental y climática, no podemos excluir también la parte climática, comprende aquellos múltiples enfoques y prácticas mediante los cuales la gestión de las cuestiones ambientales y climáticas se integra y puede apoyar la prevención, mitigación, resolución y recuperación de conflictos. En ese mismo número del 2021, es súper curioso porque ha dicho Luis que en el 2023 no mencionan el enfoque feminista, en el 2021 sí que mencionan que el enfoque de género todavía está en pañales, y además usan una expresión así muy coloquial, que no se ha desarrollado suficientemente el enfoque de género dentro de la paz ambiental. Recalcar, como ha dicho Luis, que en el 2023 ni siquiera aparece. Voy a utilizar entonces el enfoque de género con la perspectiva de los feminismos críticos como herramienta analítica y, si me permitís, como he dicho al principio, no voy tanto a dar respuestas como sobre todo a plantear cuestiones que tienen que ver con qué se incluye y qué se excluye dentro de la definición, el concepto y la práctica de la paz ambiental desde este contexto institucional y normativo. Y también, en consecuencia, qué violencias produce y reproduce o transforma esta disciplina y práctica, incluidas violencias epistémicas dentro de la práctica. Y para ello voy a utilizar diferentes niveles de análisis. El primer nivel es ¿de qué hablamos cuando hablamos de paz ambiental y climática? ¿Cómo entendemos la paz, el medio ambiente, la crisis climática? Esto hemos tenido bastantes debates dentro del grupo de paz. ¿Qué se está incluyendo y excluyendo en el concepto? No es lo mismo hablar de paz que hablar de pacifismo, no es lo mismo hablar de recursos naturales que hablar de ecosistemas, no es lo mismo hablar de crisis climática o de cambio climático o de caos climático. Por tanto, es importante recalcar la importancia del lenguaje y de los conceptos. Es importante también visibilizar la posicionalidad, desde donde hablamos cuando hablamos de paz ambiental y climática. Normalmente, como ya ha adelantado Luis, desde una perspectiva casi siempre anglosajona del norte global, masculina, heteronormativa, en la que se reproduce esta dicotomía entre naturaleza y humanidad. El segundo nivel de análisis es quién es, y esta cuestión tiene que ver con representación de grupos y personas y colectivos. ¿Dónde están las mujeres? Sería la primera pregunta. Ya hemos dicho que el concepto de enfoque de género ha sido eliminado solamente en 2 años. Pero también ¿dónde están otros grupos históricamente marginalizados? ¿A quiénes se incluye, a quiénes se excluye la paz ambiental y climática, tanto como objeto como sujetos? ¿A quién apela? Podríamos preguntarnos también, ¿paz ambiental y climática? ¿De quién y para quién? Y más generalmente, ¿paz ambiental para qué? ¿A quiénes beneficia la definición, el concepto y la práctica de la paz ambiental? ¿A quién ofrece oportunidades? ¿A quién excluye? ¿A quién margina? ¿A quién violenta? ¿A quiénes da voz? Spoiler, las mujeres y otros grupos históricamente marginalizados son sistemáticamente excluidos de la práctica de la paz ambiental y climática. No solamente como individuos, también sus experiencias específicas. Tercer nivel de análisis, ¿cómo? Esto tiene que ver con las relaciones y las transformaciones. ¿Qué relaciones se incluyen, qué relaciones se excluyen y qué relaciones se pretende transformar o no dentro de la práctica de la paz ambiental y climática? Podemos preguntarnos, ¿atiende a relaciones de poder, de opresión y dominación en contexto de violencia ambiental? ¿Atiende a relaciones de violencia o relaciones de cuidado, de interdependencia, de protección, de reparación y curación de las violencias? ¿Pretende o tiene aspiración de transformación de las relaciones opresivas? Ya os puedo adelantar, no. Cuarto nivel de análisis. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas se incluyen y se excluyen? ¿Qué tipos de violencias, de opresiones, de injusticias y cómo se definen estas? ¿Qué tipos de marginalizaciones? Nos podemos preguntar también, ¿atiende a problemas estructurales como el colonialismo, el extractivismo, el militarismo, fosilismo, extractivismo, etcétera? No, ya lo hemos visto, a menudo excluye el capitalismo, el extractivismo, o si lo hace solamente recientemente y solamente desde enfoques más clásicos, menos transformativos. Por tanto, también nos podemos preguntar, en el contexto de la paz ambiental y climática, ¿dónde están, si es que están, los responsables?
esto que hablaba también María de rendición de cuentas. ¿Dónde están las fuerzas económicas que obstaculizan la paz, que son las mismas que las que también han precipitado la crisis ambiental y climática? Quinto nivel de análisis. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué soluciones incluyen? ¿Qué soluciones excluyen? La paz ambiental y climática favorece respuestas políticas y transformativas o más bien tecnocráticas a corto plazo. Propone respuestas basadas en la democracia y lo colectivo o en falsas soluciones que refuerzan violencias para el beneficio de unos pocos. ¿Quiénes ofrecen las soluciones y para quién o para quiénes son estas soluciones? Sexto y último nivel de análisis. ¿Qué enfoques, qué marcos de pensamiento, de conocimientos, de experiencias y de quiénes y para quiénes? Hemos hablado antes de estos giros epistemológicos. Me pregunto entonces, desde estos feminismos críticos, ¿incluye cosmovisiones y conocimientos históricamente marginalizados o prácticas colectivas o las excluye? Por utilizar términos más técnicos, ¿qué éticas, qué ecologías, qué epistemologías, qué ontologías se incluyen y cuáles se excluyen? ¿Qué marcos políticos y jurídicos? ¿Apela a parámetros de justicia, de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, de bienes comunes, de derechos de la tierra, de autodeterminación y soberanía o no lo hace? Como ya vengo adelantando, y Luis también lo ha hecho antes de mi intervención, la paz ambiental excluye grupos y territorios históricamente marginalizados, favorece enfoques tecnocráticos en lugar de transformativos y hace caso omiso a las estructuras y relaciones desiguales de poder y de opresión que perpetúan diversas formas de violencia e injusticia, también dentro de la propia disciplina de la paz ambiental y climática. Paso ya a la tercera parte y última parte. ¿Qué podemos proponer desde estos feminismos críticos? Adelantaba que utilizo el enfoque de género como una herramienta analítica que nos ha permitido hacer todas estas preguntas e interrogar todas estas cuestiones en la definición del concepto de paz ambiental y climática, pero también nos permite proponer alternativas, nos permite imaginar mundos alternativos y nos permite visibilizar esos otros mundos que ya están sucediendo. Por tanto, voy a hacer 3 propuestas desde esta perspectiva de feminismos críticos para la paz ambiental y climática. La primera es descentrar al hombre de la paz ambiental y climática. Y cuando hablo de descentrar al hombre me refiero a desterrar el androcentrismo, es decir, al hombre masculino como centro de las cosas e incluir en su lugar experiencias específicas, situadas y acuerpadas de mujeres en toda su diversidad y otros grupos, conocimientos, capacidades y contribuciones como agentes de cambio. Me refiero también a descentrar al hombre como ser humano. Desterrar, por tanto, el antropocentrismo. Hablar de la naturaleza como víctima colectiva, hablar de los ecosistemas, de las relaciones ecosistémicas entre los seres humanos y su entorno natural. Me refiero también a descentrar al hombre blanco, desterrar, por tanto, el eurocentrismo que está implícito en la paz ambiental y climática, e incluir otras voces críticas desde otros saberes ancestrales, desde otro tipo de saberes también, como decíamos, desde los afectos, desde los cuerpos. La segunda propuesta es expandir el concepto de paz ambiental. Apuntaba Pera también anteriormente que hay que incluir también la justicia intergeneracional e intrageneracional e interespecie. Es decir, hablar no solamente de las generaciones presentes, de las generaciones futuras, pero también en relación con nuestros ancestros, con nuestros vínculos, con los conocimientos y las prácticas tradicionales. Es importante también incluir, para expandir el concepto de paz ambiental y climática, otras formas de violencia que muchas veces no tienen tanta atención, como la violencia epistemológica, dentro de la práctica también, las violencias espirituales y ecológicas, la violencia lenta, también las violencias ontológicas y éticas. Y por último, propongo repolitizar la disciplina de la práctica de la paz ambiental y climática. Y para ello hay que incluir el género y otras categorías de discriminación y poner el foco en las causas y no los síntomas. Y creo que todos coincidimos, las causas son el capitalismo, el militarismo, el patriarcado, el extractivismo, el fosilismo, el colonialismo. Por tanto, vinculando con algunas de las cosas que hemos comentado, hablar también de responsabilidades comunes pero diferenciadas, creo que era la compañera Alejandra que comentaba. Todos tenemos responsabilidades, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades.
Por tanto, desde los feminismos críticos proponemos transformaciones radicales basadas en la ética de los cuidados y los afectos, y reparar y transformar nuestras relaciones con la naturaleza y hacer las paces con el planeta. Como decía María, relacionarnos desde otro modo, repensarnos desde las relaciones. Para terminar, he querido mostrar el potencial analítico y transformativo del enfoque de género para proponer cambios sistémicos en la forma en que nos relacionamos entre nosotras, pero también con los ecosistemas, y la necesidad de poner en el centro las prácticas de los cuidados y la protección de la vida. Y lanzo un poco estas cuestiones porque creo que nos pueden invitar a reflexionar dentro de nuestro grupo de paz ambiental y también en el contexto de las jornadas, que quizás también nos inspiren o nos inciten a resignificar esto de la paz ambiental y climática. Como sabemos, es importante recalcar lo que ya se ha hecho, lo que se está haciendo en otros contextos. No podemos olvidar que la mirada normativa parte desde este contexto anglosajón, del UNEP, de la Asociación de Environmental Peacebuilding. Por tanto, invito a que cuestionemos dónde nos posicionamos respecto a esto. ¿Podemos o queremos revertir el concepto de paz ambiental y climática? ¿Queremos resignificarlo desde otras coordenadas diferentes? Como decía Luis, se está haciendo mucho, bastante bueno y bastante interesante en el contexto latinoamericano. Teníamos previsto tener al compañero César, que ha trabajado mucho estas cuestiones en Colombia y no ha podido venir. Pero quizás, precisamente desde el Estado español, tenemos la oportunidad y el privilegio de ser bisagra entre estos dos mundos en los que se están trabajando ya las cuestiones ambientales y que se están haciendo, como hemos visto, desde enfoques muy diversos, unos más transformativos y otros menos transformativos. Y ya estaría. Gracias. Bueno, yo iba a hacer una propuesta y era, ¿podéis repetir? Pero como no tenemos tiempo, sí propongo que, no sé, yo creo que todo lo que, bueno, realmente todas las jornadas, ¿no?, van a requerir dentro del grupo pues una reflexión, ¿no?, y a partir de ahí cómo continuar, ¿no? Y yo creo que algunas de las propuestas probablemente requieran repensarlas, volver sobre ellas, profundizar, ¿no? Bien, bueno, pues el turno de intervenciones, así que si pedís palabra. Sí, Pere Brunet, ya llega. Ahora, bueno, muchísimas gracias. Ha sido una lluvia de propuestas, ideas y, o sea, necesitamos unos cuantos días para digerirlo. Una pregunta muy concreta para Beatriz. Has hecho una crítica velada del ecofeminismo. ¿Podrías concretar un poquito más? Bueno, no. Ha hecho críticas explícitas, tanto al pensamiento de la paz en general como concretas a la paz ambiental. Lo digo con claridad porque lo ha hecho, está muy bien. Yo suscribo buena parte de todo lo que habéis dicho, especialmente también de Beatriz. Pero de toda tu intervención, yo no diría que tú eres partidaria del Holoceno, que es la edad geológica en la cual algunos aún dicen que estamos, porque el Holoceno se definió porque nació con la agricultura, con la llegada de la agricultura hace unos 12.000 años, en la dominación y explotación exclusiva de la naturaleza. Y por eso ese cambio que yo sigo manteniendo del antropoceno. Y en toda tu exposición yo diría que tú eres partidario del antropoceno, porque no he visto ninguna aportación que pudiera defender lo contrario. Después hay otra cosa que sí que me preocupa de todo lo que has dicho, y que de alguna manera veladamente ha salido en alguna otra intervención. Creo que ayer no recuerdo cómo se llamaba.
que se valora como los valores de las cosmogonías de los pueblos indígenas y los valores ancestrales como ser unos valores que deberíamos, de alguna manera, no solo respetar, que sí los respetamos, no solo faltaría, pero sí valorar en positivo. Y eso me extraña de una feminista radical como eres tú, porque precisamente la mujer en esos valores ancestrales está en algunas, no en todas, claro, en todos esos pueblos primitivos, bueno, primitivos no, pueblos primigenios, en los pueblos primigenios la mujer puede estar en una situación y otros valores culturales muy, muy deteriorados que gracias a los avances sociales que ha habido en la humanidad y por lo tanto gracias también a la ciencia han progresado y que ellos no quieren admitir. Y por lo tanto he dicho que suscribo buena parte de todo lo que dices, pero no en ese valor, digamos así, de decir que es que todos los pueblos primigenios, sus cosmogonías son respetables porque desde el punto de vista de lo que entendemos como derechos humanos universales, son antagónicos. Yo digo porque hay que ser un poco más un poco más mirado a la hora de criticarlo todo y, por lo tanto, valorar aquellas cosas que no favorecen lo que entendemos nosotros como valores que hemos ido avanzando y consiguiendo a lo largo de siglos en que la humanidad ha ido progresando y eso no lo podemos olvidar. Y por muy primigenios que sean los pueblos, no podemos tolerar que se sigan cometiendo algunas aberraciones, como sí se cometen. Y eso lo ha denunciado tanto la antropología como las ciencias sociales en muchos de esos pueblos primigenios. Simplemente lo dejo ahí. He dicho que suscribo la mayoría de tus afirmaciones, pero cuidado, porque no todo el mundo es bueno. No todo el mundo es bueno. Gracias. ¿Queréis contestar o...? Sí, claro que puede. No, digo, no. Si digo si hay más palabras o ya queréis y luego seguís con el turno. ¿Hay alguna palabra más? Si puedo, contestaría porque tengo bastante todavía. O sea que quizás comience con la primera cuestión sobre el ecofeminismo. No tengo una respuesta porque todavía estoy como en discusión interna sobre cómo me defino dentro del ecofeminismo. Yo creo que depende cómo entendamos el ecofeminismo. Es decir, si lo entendemos como un paraguas de prácticas y teorías y epistemologías que consideran cuestiones ecológicas y cuestiones feministas, evidentemente soy ecofeminista. Dentro del ecofeminismo hay como muchos matices y muchas cuestiones. Y muchas veces he hablado con Luis, ¿no? Que quizás también a veces se ha invisibilizado por usar más el ecofeminismo otras aportaciones, por ejemplo, desde la ecología política feminista, desde los nuevos materialismos, desde los poshumanismos feministas, que también aportan claves para pensar el medio ambiente o la naturaleza o las cuestiones ecológicas desde una perspectiva feminista y de género. Tengo como la labor, me he impuesto la labor de visibilizar estos otros pensamientos porque creo que muchas veces no se han visibilizado suficientemente. Dicho lo cual, también tengo una revisión crítica sobre esta posición porque también considero que muchas veces dentro del ecofeminismo se ha denostado mucho, ¿no? Por esta crítica del esencialismo, de que quizás no sean particularmente transformativas o críticas. Hay muchísimo debate dentro de la disciplina, con lo cual, como digo, no tengo una respuesta, entonces no me gusta mencionarlo demasiado. Pero, de nuevo, depende de cómo concibamos el concepto de ecofeminismo. Si lo concebimos como un concepto paraguas con todas estas cuestiones, estas prácticas, estas consideraciones y estas preocupaciones ecologistas y feministas, claramente soy ecofeminista. Pero de nuevo, si nos referimos específicamente al ecofeminismo, Vandana Shiva, Mies, etcétera, etcétera, ahí tengo más matices porque de nuevo creo que hay que visibilizar otros aportes que también son muy pertinentes, que también han pensado estas cuestiones y que no se denominan ecofeministas.
Sobre la cuestión de las... aquí tengo mucho. Sobre el Holoceno y el Antropoceno. Invoco el mea culpa porque creo que en la pregunta, en la discusión anterior, probablemente no me haya explicado bien. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que efectivamente no podemos desvincularnos de la naturaleza de los ecosistemas y debemos pensarnos como parte de esto y no en contraposición. Pero también creo que el concepto de antropoceno, desde las críticas o desde el pensamiento más crítico, se ha visibilizado que precisamente no indaga en estas relaciones de poder. Es decir, quizás no debamos atribuir toda esta culpa de la destrucción ambiental a toda la humanidad, sino quizás a una parte específica de la humanidad. Yo no estoy de acuerdo con el Holoceno, yo estoy de acuerdo en repensar cómo llamamos a esta nueva época. Y es verdad que el Antropoceno ha traído al debate cosas que no se debatían anteriormente, ha propiciado también como un debate muy transversal y muy interseccional, que me parece súper productivo y enriquecedor, pero de nuevo ha invisibilizado muchas cuestiones de relaciones de poder. Por tanto, quizás, en lugar de antropoceno, para visibilizar o hacer más hincapié en estas estructuras de poder, quizás debamos pensar otros conceptos. Se me ocurre, y tenía que haberlo mencionado anteriormente, el de capitaloceno, tal y como lo ha propuesto, por ejemplo, Moore, también Haraway y otros. Haraway, que también siempre también es muy prolífica, ha propuesto otros como... Plantanoceno, si lo digo bien, Cthulhuceno, o sea, ya entramos en una espiral de muchas veces hablamos de por qué repensar tantos conceptos cuando al final estamos acumulando conceptos. Pero es verdad que hay una cierta riqueza en que cada uno de esos conceptos visibiliza una realidad diferente. Faloceno, también, por ejemplo, Euroceno, o sea, hay tantísimos términos y, de nuevo, creo que hay una parte de este debate que es muy estéril, que parece que tenemos que acumular conceptos por el hecho de acumular conceptos, pero hay una parte que es importante, que es visibilizar estas diferentes realidades. A mí me incomoda mucho que el Antropoceno nos pone a todos en el mismo barco, cuando claramente no estamos todos en el mismo barco. Como decía la compañera Alejandra, no todos tenemos las mismas responsabilidades en esta crisis, no todos tenemos los medios para hacer frente a la crisis de la misma manera. Por tanto, yo invoco a que visibilicemos esas responsabilidades históricas diferenciadas. Pero, de nuevo, hay mucho debate al respecto. Realmente estamos más de acuerdo de lo que nos parece, pero bueno. Cuestiones de ancestros y cosmologías ancestrales. Me parece un comentario súper interesante y lo voy a tener súper en cuenta. Es verdad que muchas veces... Claro, estamos en charlas en las que tenemos que hacer una exposición bastante breve y a veces no se nos permite indagar en cuestiones, ¿no? Pero muchas veces es verdad que utilizamos el concepto de pensamiento indígena o pueblos originarios como si fuera un grupo homogéneo, cuando evidentemente no lo es. Dentro de estos grupos, dentro de estas propuestas, hay muchos matices y muchas cuestiones también. Sí que me parece importante que muchas veces estos pensamientos ancestrales y me gusta utilizar el concepto ancestral porque nos conecta con los ancestros, no con todos los ancestros, sino con aquellos ancestros, esta, digamos, tradición de pensamiento tradicional que se ha pasado de generación a generación y que ha demostrado ser efectivo contra la crisis climática. No me refiero tanto a nuestros pensamientos más tradicionales en este contexto, sino sobre todo pues, en este contexto de grupos indígenas y pueblos originarios, donde han demostrado que resistiendo han conservado, como comentaba la compañera ayer también. Por tanto, sí, me voy a replantear si el término ancestral quizás sea o no el más adecuado, pero también creo que puede coexistir, es decir, que también hay aportes tradicionales que pueden coexistir con aportes modernos. No todo es bueno, no todos los aportes son buenos, claramente, pero también es verdad que desde el eurocentrismo hemos visibilizado ciertos conocimientos más técnicos, más académicos, más formales, y quizás no otras formas de pensar, otras cosmovisiones que creo que pueden aportar mucho al debate. Lo dejo aquí, pero es un debate largo. Yo voy a añadir una cosita sobre este último punto. ¿Sí? Que, bueno, sí, tiene razón, pero no hay que esencializar ni romantizar a los pueblos indígenas, ni a sus culturas, ni a sus cosmovisiones, pero sí que se trata de
recuperar y rescatar los saberes ancestrales, sobre todo cuando hablamos de relación con la naturaleza, porque está claro que nuestros saberes eurocéntricos son ecocidas en su mayoría, no necesariamente, pero está resultando así, y muchos de sus saberes tienen que ver con la conservación de la naturaleza. Pero como estaba diciendo ahora Beatriz, tampoco se trata de denostar ahora el conocimiento tecnocientífico, sino de intentar combinar ambas o muchas epistemologías para lograr objetivos de protección de la naturaleza. Eso era, bueno, cuando yo estuve trabajando en Ecuador con pueblos y nacionalidades indígenas con saberes ancestrales, yo me acuerdo una anécdota ya para ir acabando. Nosotros hacíamos un proyecto de ciencia comunitaria en el que medíamos la calidad del agua afectada por un proyecto minero con las propias comunidades y nosotros les decíamos, tenéis que hacer esto y esto para ver si el agua está bien, si hay... Y llegábamos allí y nos decían, no, si nosotros ya sabemos si el agua está bien o no. Sí, les decíamos, tenéis que mirar estos bichitos para los bioindicadores. Y ellos nos decían, no, nosotros miramos esto. Y claro, yo decía, hostia, ¿qué le estoy contando yo a esta gente? Claro, tampoco se trata de despreciar los saberes tecnocientíficos porque a ellos les servía tener esa lista de bioindicadores aprobados por la comunidad científica. Les servía de cara a demandas judiciales, por ejemplo. Pero lo que son los saberes eran mucho más prácticos los suyos. Ese pueblo lleva allí 1000 años. No voy a ir yo a decirle cómo tiene que ver si el agua está limpia o no. Pero sí que combinar esos saberes puede resultar útil para proteger la naturaleza y para en medios más prácticos de supervivencia de los propios pueblos indígenas. Que nos hemos quedado sin moderador. ¿Tenéis más preguntas? Sí, sí. Nos la diste ya a nosotros. Ya. Claro. Si no hay preguntas, pues podemos pasar a la clausura con Ticafón y Pere Brunet y cerramos. Vale.